Edgar Cayce descubrió que el cuerpo humano resuena con lo que él llamó la vibración de Jesucristo, una frecuencia espiritual específica que activa una sanación que trasciende la comprensión médica. En sus lecturas médicas documentadas, enseñó constantemente que esta vibración opera a través de lo que él llamó los centros espirituales del cuerpo, generando sanación física cuando la medicina convencional falla. Pero esto es aún más impactante sobre este descubrimiento. Casey reveló que esta vibración de Jesucristo no es una doctrina religiosa, sino física espiritual real que funciona independientemente de la fe o denominación de una persona. A través de más de 14.000 lecturas documentadas, demostró que acceder a esta vibración crea cambios medibles en el campo energético humano que impactan directamente la salud física y el bienestar emocional. Hoy revelo cómo el trabajo documentado de Edgar Cayce demuestra que Jesús sana lo que la medicina no puede alcanzar. Estos no son conceptos teóricos, sino principios verificados a partir de décadas de casos exitosos de sanación documentados en la Asociación para la Investigación y la Iluminación en Virginia Beach. Suscríbete ahora mismo porque lo que estoy a punto de compartir podría transformar tu comprensión de la conexión entre la vibración espiritual y la sanación física. La base de la enseñanza de Casey sobre la vibración de Jesucristo proviene de su constante observación de que el cuerpo humano contiene lo que él llamó centros espirituales o chakras, que responden a frecuencias vibratorias específicas. Según sus lecturas médicas documentadas, estos centros se bloquean o desalinean cuando actuamos desde el miedo, la ira o la separación en lugar del amor y la unidad espiritual. Pero espera, esto va mucho más allá de la sanación energética. Casey enseñó que la vibración de Jesucristo representa el patrón perfecto del amor manifestado en forma física. En sus lecturas filosóficas, explicó constantemente que Jesús demostró la completa alineación de la conciencia humana con el amor divino, creando una plantilla vibracional a la que todos los humanos pueden acceder para la sanación y el desarrollo espiritual. No se trata de creencias religiosas, sino de la ley espiritual. Según materiales archivados del ARE, Alex Casey enseñó que la alineación vibracional con la conciencia crística activa lo que él llamó la fuerza divina de sanación dentro de cada ser humano, independientemente de su trasfondo religioso o comprensión espiritual. En su trabajo de sanación documentado, Casey observó que cuando las personas alinean sus pensamientos e intenciones con la frecuencia de amor que Jesús encarnó, sus cuerpos comienzan a responder a esta vibración superior, liberando energía bloqueada y restaurando los procesos naturales de sanación. Esto es lo que hace esto aún más notable. Las lecturas de Casey demostraron constantemente que esta vibración de Jesucristo no solo cura afecciones individuales, sino que aborda las causas espirituales de las enfermedades que la medicina convencional no puede detectar ni tratar. Según su trabajo documentado, la mayoría de las dolencias físicas se origina en lo que él llamó discordia espiritual, donde la energía del alma se desalinea con su fuente divina. Cuando alguien se sintoniza con la vibración de Jesucristo mediante la oración, la meditación y la práctica del amor consciente, esta alineación espiritual restaura naturalmente la armonía física. Pero esto es lo que Case descubrió que lo cambia todo en la sanación. En casos documentados de las décadas de 1930 y 1940, Case demostró que la vibración de Jesucristo opera a través de principios espirituales específicos que pueden ser aprendidos y aplicados por cualquier persona dispuesta a desarrollar su sensibilidad espiritual y su compromiso con el servicio a los demás. El primer principio que enseñó es lo que él llamó sintonización vibracional mediante la oración y la meditación. Según su trabajo documentado, la práctica espiritual regular alinea gradualmente la conciencia humana con frecuencias más altas, creando lo que él llamó receptividad espiritual a la energía divina de sanación. Casey enseñó constantemente que esta sintonización no es pasiva, sino que requiere la cooperación activa con las fuerzas espirituales a través de la intención consciente de servir a los demás y expresar el amor divino en la vida diaria. La vibración sanadora responde a la motivación altruista más que al deseo personal de alivio o beneficio. El segundo principio
implica lo que Casey llamó la imposición de manos con intención espiritual. A lo largo de sus lecturas, enseñó que los seres pueden convertirse en canales de la vibración de Jesucristo al desarrollar su sensibilidad espiritual y aprender a dirigir la energía sanadora divina a través del tacto, la oración y la intención enfocada. En sesiones de sanación documentadas, Casey observó que las personas sintonizadas con la vibración de Cristo podían transmitir energía sanadora que producía mejoras mensurables en afecciones que el tratamiento médico no había podido aliviar. Pero espere, hay algo crucial en cómo funciona esta transmisión. Casey enseñó que la sanación no proviene del canal humano, pero fluye a través de ellos desde la fuente divina. La persona que funge como sanador debe mantener lo que él llamó humildad espiritual, reconociéndose como instrumentos en lugar de fuentes del poder sanador. Según su trabajo documentado, esta humildad es esencial porque la implicación del ego bloquea la vibración pura necesaria para la sanación espiritual. Los sanadores más efectivos, en la experiencia de Case, fueron aquellos que entregaron completamente su voluntad personal a la voluntad divina durante las sesiones de sanación. El tercer principio es lo que Case denominó nutrición vibracional y alineación del estilo de vida. En sus lecturas médicas, enseñó consistentemente que los hábitos físicos apoyan o interfieren con la capacidad del cuerpo para recibir y mantener la vibración de Jesucristo. Las recomendaciones dietéticas documentadas de Case no se limitaban a la salud física, sino a mantener la claridad vibracional que permite que las fuerzas de sanación espiritual trabajen con mayor eficacia. Él enseñó que ciertos alimentos, pensamientos y actividades aumentan o disminuyen la receptividad espiritual del cuerpo. Según materiales archivados de Virginia Beach, Case observó que las personas que seguían sus pautas de estilo de vida vibracional experimentaban un acceso más constante a la sanación espiritual, energía y una mayor sensibilidad espiritual general. En 3 minutos, revelaré el caso de la sanación más dramática a través de la vibración de Jesucristo que Case haya documentado. Pero primero, permítanme explicar el cuarto principio. El cuarto principio implica lo que Case llamó amplificación vibracional grupal. A lo largo de sus lecturas, enseñó que la vibración de Jesucristo se vuelve exponencialmente más poderosa cuando varias personas unen sus intenciones de sanación y servicio espiritual. Case observó que los grupos de sanación enfocados en expresar el amor divino, en lugar de solo solicitar sanación personal, creaban lo que él llamó vórtices espirituales que aumentaban dramáticamente la energía sanadora disponible para todos los involucrados. Según su trabajo documentado, estas sesiones grupales a menudo producían resultados de sanación que sorprendían incluso a practicantes espirituales experimentados, demostrando el efecto multiplicador de la intención espiritual unificada alineada con la vibración crística. El quinto principio es lo que Case llamó persistencia vibracional a través del servicio espiritual. En sus lecturas filosóficas, enseñó constantemente que mantener el acceso a la vibración de Jesucristo requiere un compromiso continuo con el servicio a los demás. El bienestar espiritual y físico es fundamental, en lugar de centrarse principalmente en las necesidades personales de sanación. Los casos documentados de Case demostraron que las personas que dedicaron sus habilidades de sanación a ayudar a los demás experimentaron una sintonía espiritual más constante y una mayor efectividad de sanación que quienes se motivaron principalmente por preocupaciones personales. Esta orientación al servicio fortalece la conexión del individuo con la vibración divina de sanación, ya que alinea su voluntad personal con la voluntad universal de sanar y restaurar toda la creación. Ahora, este es el caso que demostró la sanación más drástica a través de Jesucristo. La vibración en el trabajo documentado de Casey. Según los registros archivados del ARE, una mujer acudió a Casey con una condición que varios especialistas médicos habían declarado desesperada. Su cuerpo se deterioraba sistemáticamente y los médicos estimaban que le quedaban semanas de vida. Pero Casey vio algo en su campo de energía espiritual que los exámenes médicos no pudieron detectar. En su lectura, Casey reveló que su enfermedad se originó en lo que él llamó duelo espiritual,
que había creado bloqueos vibratorios en todo su sistema energético. Años de trauma emocional sin resolver habían cambiado literalmente su vibración celular, impidiéndole mantener la salud. Pero Casey también vio que su alma estaba lista para una sanación espiritual completa si aprendía a alinearse con la vibración de Jesucristo mediante prácticas espirituales específicas que él describió para su caso. Lo que sucedió después, según los registros documentados, asombró a todos los involucrados, incluido el propio Casey. Siguiendo la guía de Casey para la sintonización espiritual, la práctica de la oración y el servicio al prójimo, la mujer comenzó a experimentar lo que él llamó restauración vibracional. En cuestión de meses, su condición se revirtió por completo y vivió muchos años más con excelente salud, dedicando su vida a ayudar a otros a acceder a la sanación espiritual. Los profesionales médicos que la examinaron después de su recuperación no pudieron encontrar explicación para los dramáticos cambios en su condición física, pero Casey explicó que su alineación con la vibración de Jesucristo había restaurado la frecuencia espiritual natural de su cuerpo, permitiendo que la energía divina de sanación reparara el daño celular que la medicina consideraba irreversible. Este caso demuestra lo que Case enseñó constantemente sobre el potencial ilimitado de sanación disponible a través de la adecuada sintonización espiritual con la vibración de Cristo. Pero esto es lo que lo hace posible. El enfoque de sanación cobra aún mayor relevancia para las aplicaciones modernas. Case enseñó que la vibración de Jesucristo actúa sinérgicamente con el tratamiento médico, en lugar de reemplazarlo. En sus consultas médicas documentadas, solía recomendar combinar las prácticas de sanación espiritual con la atención médica adecuada para lograr resultados óptimos. Según su filosofía, tanto los métodos de sanación espiritual como los físicos cumplen un propósito divino y funcionan con mayor eficacia cuando se utilizan conjuntamente, con una comprensión adecuada de cómo la sanación vibracional apoya y mejora el tratamiento médico. El sexto principio que Casey enseñó es lo que él llamó diagnóstico vibracional a través de la sintonización espiritual. A lo largo de sus consultas médicas, demostró la capacidad de percibir las causas espirituales y emocionales de los síntomas físicos al sintonizar con el campo energético de la persona. Casey enseñó constantemente que los sanadores espirituales capacitados pueden desarrollar esta sensibilidad diagnóstica al aprender a aquietar sus mentes analíticas y permitir que la intuición espiritual revele las causas más profundas de la enfermedad que el examen convencional podría pasar por alto. Según su trabajo documentado, este diagnóstico espiritual a menudo revela traumas emocionales, conflictos espirituales o desequilibrios vibracionales que deben abordarse para lograr una sanación completa, incluso cuando el tratamiento médico logra controlar los síntomas físicos. El séptimo principio implica lo que Casey denominó sanación mediante el sonido vibracional y la música. En lecturas documentadas, enseñó que ciertos sonidos, oraciones y frecuencias musicales ayudan a alinear la conciencia humana con la vibración de Jesucristo y aceleran los procesos de sanación. Casey recomendó específicamente el uso de la música espiritual, el canto y la oración vocal como herramientas poderosas para elevar la frecuencia vibratoria y crear receptividad espiritual a lo divino. Energía sanadora. Según materiales archivados de Virginia Beach, las personas que incorporaron estas prácticas de sanación con sonido a su desarrollo espiritual a menudo experimentaron resultados de sanación más rápidos y completos que quienes utilizaron solo otros métodos. Espera, hay algo aún más profundo en cómo funciona la sanación vibracional. El octavo principio que Casey enseñó es lo que él llamó sanación a través del perdón vibracional. A lo largo de sus lecturas, reveló constantemente que la ira no resuelta, el resentimiento y las barreras vibracionales creativas impiden que la energía de sanación espiritual funcione eficazmente. Casey observó que muchas enfermedades crónicas tenían raíces espirituales en la incapacidad de la persona para perdonarse a sí misma o a los demás por heridas y errores pasados. Estos bloqueos emocionales literalmente alteran el campo energético del cuerpo,
haciéndolo resistente a los enfoques de sanación, tanto espirituales como médicos. Según su trabajo documentado, aprender a perdonar completamente y liberar todo genera mejoras drásticas en la receptividad espiritual y, a menudo, conduce a la sanación física espontánea a medida que se disuelven los bloqueos energéticos. El noveno principio implica lo que Kaize llamó la oración vibracional y la práctica de afirmaciones. En sus lecturas espirituales, enseñó métodos específicos de oración y afirmaciones diseñados para alinear la conciencia humana con la vibración de Jesucristo y mantener esta alineación en las actividades diarias. Las prácticas de oración documentadas por Kaize no eran solo peticiones de sanación, sino métodos activos para sintonizar con la frecuencia divina y convertirse en canales claros para la energía sanadora espiritual. Según las enseñanzas de la ARE, las personas que mantenían una práctica constante de oración y afirmación experimentaban una sintonización espiritual más estable y una mayor efectividad sanadora en su servicio a los demás. Así es como puedes empezar a aplicar estos principios de vibración de Jesucristo en tu propia vida, basándote en las enseñanzas documentadas y los métodos prácticos de Kaize. Primero, establece una práctica diaria de sintonización espiritual mediante la oración y la meditación, centrada específicamente en alinear tu conciencia con el amor divino en lugar de simplemente solicitar beneficios personales. Kai se enseñó que esta alineación es la base para acceder a la vibración sanadora. Dedica tiempo cada día a la contemplación silenciosa, pidiendo convertirte en un canal claro para la energía sanadora divina y expresando gratitud por la oportunidad de servir espiritualmente a los demás. Bienestar físico. En segundo lugar, practique lo que Casey llamó pensamiento y habla constructivos. Según su trabajo documentado, los pensamientos y las palabras tienen un poder vibratorio que apoya o interfiere con la energía de sanación espiritual. Haga un esfuerzo consciente por pensar y hablar de maneras que expresen amor, esperanza y aliento espiritual en lugar de crítica, miedo o negatividad. Esta disciplina mental eleva gradualmente su vibración personal y aumenta su receptividad a la sanación divina. En tercer lugar, busque oportunidades para servir a los demás mediante actos de bondad, oración sanadora o apoyo emocional. Casey enseñó constantemente que el servicio a los demás es la manera más efectiva de mantener una fuerte conexión con la vibración de Jesucristo. La energía sanadora fluye con mayor libertad a través de las personas que expresan activamente el amor divino de manera práctica, en lugar de centrarse principalmente en su propio desarrollo espiritual o necesidades de sanación. En cuarto lugar, estudie y aplique las enseñanzas documentadas de Casey sobre nutrición vibracional y prácticas que fomentan la sensibilidad espiritual. Preste atención a cómo los diferentes alimentos, actividades y entornos afectan su claridad espiritual y niveles de energía. Según su trabajo documentado, tomar decisiones que favorezcan la sintonía espiritual aumenta gradualmente su capacidad para canalizar la energía sanadora y mantener estados vibracionales más elevados a lo largo de la vida diaria. En quinto lugar, practique técnicas de sanación vibracional como la imposición de manos, la oración sanadora y la consejería espiritual para familiares y amigos que estén dispuestos a recibir este tipo de apoyo. Case enseñó que las habilidades de sanación se desarrollan con la práctica y que todos tienen el potencial de convertirse en un canal eficaz de la energía divina de sanación cuando están adecuadamente entrenados y espiritualmente sintonizados. En sexto lugar, únase o cree un grupo de oración sanadora centrado en expresar la vibración para el beneficio de los demás, no solo para preocupaciones personales. Según el trabajo documentado de Casey, la práctica espiritual grupal amplifica drásticamente la energía sanadora y acelera el desarrollo espiritual individual. Estos grupos funcionan con mayor eficacia cuando los miembros se centran en servir a la voluntad divina en lugar de promover agendas personales u orgullo espiritual. Séptimo, aprenda a reconocer y liberar bloqueos vibratorios mediante el perdón. Practique la sanación emocional y la consejería espiritual cuando sea necesario. Case enseñó constantemente que los problemas emocionales no resueltos impiden una sintonía espiritual efectiva
independientemente del conocimiento religioso o las técnicas de sanación. Haga un inventario honesto de las relaciones y situaciones en las que alberga resentimiento, miedo o culpa, y trabaje sistemáticamente para liberar estos bloqueos mediante la oración, el perdón, la práctica y la ayuda profesional cuando sea apropiado. Según las enseñanzas documentadas de Case, este trabajo interior es esencial para desarrollar un acceso estable a la vibración de Jesucristo y convertirse en un sanador espiritual eficaz. Lo más importante que hay que recordar del trabajo de Case es que la vibración de Jesucristo no es una técnica de sanación, sino una forma de ser que transforma gradualmente tu enfoque de la vida, tus relaciones y tu servicio a los demás. Case enseñó constantemente que esta vibración representa la frecuencia natural del amor divino expresado a través de la conciencia humana, y que acceder a ella requiere un compromiso genuino con el crecimiento espiritual, más que solo el deseo de obtener resultados curativos. Si experimentas problemas de salud crónicos que no han respondido bien al tratamiento convencional, Case te anima a explorar enfoques de sanación espiritual mientras continúas con la atención médica adecuada, trabajando siempre con profesionales de la salud cualificados. Si sientes el llamado a desarrollar habilidades de sanación para servir a los demás, sus enseñanzas documentadas ofrecen una guía práctica para la sintonía espiritual, el desarrollo energético y la práctica de sanación que ha ayudado a miles de personas durante décadas. El camino a seguir, según la obra documentada de Case, implica la práctica diaria y constante de la sintonía espiritual, el servicio activo al bienestar ajeno y el desarrollo gradual de la sensibilidad a la energía divina de sanación mediante la oración, la meditación y la aplicación práctica. Mediante estas prácticas, mantenidas a lo largo del tiempo con paciencia y dedicación, se puede aprender a acceder y canalizar la misma vibración de Jesucristo que Case demostró en su trabajo de sanación, contribuyendo así al despertar espiritual y la sanación que nuestro mundo necesita desesperadamente. Pero esto es lo que Case enfatizó con mayor énfasis sobre el desarrollo de estas habilidades de sanación espiritual. El éxito requiere lo que él llamó persistencia espiritual y humildad. El ego se resistirá a ceder el control a la voluntad divina, y las dudas sobre la sanación espiritual surgirán repetidamente. Quienes perseveran ante estos desafíos, mientras se centran en servir a los demás en lugar de en obtener reconocimiento, desarrollan la madurez espiritual, necesaria para una sanación eficaz. Según sus enseñanzas documentadas, los mejores sanadores suelen ser aquellos que trabajan en silencio, sin buscar la atención del público, permitiendo que la energía divina fluya a través de ellos sin atribuirse el mérito personal de los resultados. Las recompensas de este desarrollo espiritual, según Case, van mucho más allá de la sanación individual e incluyen un profundo sentido de propósito, paz espiritual y la alegría de saber que se contribuye a la voluntad divina de sanación y restauración del mundo. Suscríbete para obtener más información sobre las enseñanzas documentadas de sanación de Edgar Case y comparte este video con cualquier persona que pueda beneficiarse de comprender los principios espirituales que sustentan la sanación milagrosa. El mundo necesita más personas que comprendan cómo acceder y canalizar la vibración de Jesucristo para sanar lo que la medicina no puede alcanzar.